Continuando con esta serie de videos y antes de comenzar debo de mencionar que hay ciertas cosas que ya no explicaré. Esto se debe a que ya habremos visto algunas variantes, pero retroalimentaré en ciertas posiciones los temas vistos. De igual manera te compartiré los links de todos los episodios en la descripción del video. Vamos a continuar con el tema de evaluación posicional por descarte, donde no hay necesidad de realizar un gran cálculo ajedrecístico para saber qué es lo que está pasando en una partida y así poder explotar una ventaja. La partida que veremos hoy fue disputada el 2 de diciembre de 1928 entre Eugenio Lyubarsky, que llevaba las piezas blancas, contra Viktor Ivanovich Sultanbayev, que llevaba las piezas negras. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. La partida comenzó con E4, E5, ya lo saben, ambos jugadores disputan el control del centro del tablero. Caballo F3 desarrollando una pieza, luchando por el centro y amenazando la captura del peón de E5. Caballo C6, la mejor jugada en esta posición, porque desarrolla una pieza, defiende el peón de E5 y no obstruye con el desarrollo de otra pieza. Alfil C4 y alfil C5. Ambos jugadores desarrollan otra pieza, luchan por el centro del tablero y apuntan a la casilla F7 y F2 respectivamente, que son los peones más vulnerables al principio de una partida porque solo los defienden los reyes. C3, que prepara un D4 para provocar que el jugador de piezas negras rompa uno de los principios de la apertura, que es no mover dos veces la misma pieza. Alfil B6 por parte de las piezas negras, anticipándose al D4 de las blancas. Esta jugada no es mala, pero el inconveniente es que ya rompió uno de los principios de apertura. Sin embargo, es jugable. No por esto significa que las blancas ya ganaron, solo que las blancas tienen un poquito más de ventaja. No es mucha, es muy pero muy poquita. Otro inconveniente de esta jugada es que permite que las piezas blancas puedan realizar otro movimiento. Por ejemplo, si las piezas blancas se enrocan en corto, está bien, pero jugar inmediatamente un D4, que es lo que Lyubarsky realiza en la partida, es mejor. La razón principal es porque lucha por el centro del tablero. También abre la diagonal para que su alfil de C1 se pueda desarrollar. Ahora bien, fijémonos en el alfil de C1 y en el caballo de B1, y supongamos que tienes 2 turnos para desarrollar estas dos piezas. ¿Qué desarrollarías primero? La respuesta es que primero desarrollarías el alfil y posteriormente el caballo. La razón de esto es que si mueves el caballo primero, taparías la salida del alfil y tardarías por lo menos un turno más para poder desarrollar el alfil. Aquí entra otro principio de la apertura, porque hay una regla opcional que menciona que lo ideal es primero desarrollar los caballos y posteriormente los alfiles, o puedes desarrollar primero un caballo, posteriormente un alfil, posteriormente otro caballo y después otro alfil. La razón de esto es que por lo general, si los alfiles se desarrollan primero, quedan mayormente susceptibles a que rompan principios de apertura o que se intercambien por caballos, y si estos cambios pasan al principio del juego, tu contrincante, que tendrá la pareja de alfiles, buscará abrir la posición, porque los alfiles son más fuertes cuando hay posiciones abiertas. Por otro lado, si la posición es cerrada, los caballos son los más poderosos. Obviamente, si tu rival tiene la pareja de alfiles, buscará romper o abrir diagonales, y es más fácil de abrir un juego sacrificando incluso un peón que mantenerlo cerrado. ¿Cómo se tiene certeza de esto? Bueno, pues vean sus partidas de ajedrez. En su experiencia jugando en plataformas, ¿cómo terminan sus juegos? ¿Con posiciones cerradas o abiertas? Mayormente abiertas, ¿verdad? Considero que es el más claro ejemplo de certeza. Por eso algunos jugadores consideran que los alfiles son más poderosos que los caballos, pero este poder dependerá de la posición siempre. Continuando con la partida, Sultanbayev jugó dama E7, que desarrolla otra pieza, defiende al peón de E5 y no obstruye otra pieza en su desarrollo. Una jugada bastante lógica. Para los que pueden llegar a pensar que la jugada alfil G5 puede llegar a molestar al jugador de piezas negras, la verdad es que no, porque jugarían caballo F6 desarrollando otra pieza, luchando por el centro y preparando el enroque corto. Además que no apoya para nada el alfil de G5 en la lucha por el centro del tablero, y si te juegan un H6, el que tendrá que romper los principios de la apertura serás tú, porque moverás dos veces una pieza al comienzo de la partida. Continuamos con la partida y se jugó enroque corto. ¿Cuál es la amenaza? Que si las negras juegan E por D4, después de C por D4 y dama por E4, vendría torre E1 y la dama se perdería porque está clavada. Estos son truquitos que el maestro Sultanbayev los conocía perfectamente, así que jugó caballo F6 luchando por el centro, preparando el enroque corto y a la vez amenazando la captura del peón de E4. No sé si recuerdan el episodio pasado que les mencioné el por qué no es buena idea realizar D5 por parte de las blancas, que fue lo que realizó Lyubarsky. Bueno, pues porque tapa
el alfil de C4 y libera la diagonal del alfil de B6 que le permite una mayor movilidad. Si bien es cierto que uno de los principios de la apertura menciona que no muevas peones a menos que sea amenazar una pieza mayor o luchar por el centro del tablero, el peón que estaba en D4 ya estaba luchando por el centro. No había necesidad de moverlo porque mantenía una tensión y cerraba parte del camino del alfil. Según Stockfish, aún aquí las piezas blancas no están perdidas, pero esa pequeña ventaja que tenían cuando el alfil se movió a B6 la perdieron porque no había necesidad de realizar ese movimiento. Ahora bien, ¿a dónde mover el caballo? Bueno, vamos a analizarlo brevemente. La casilla E5 y E7 no son posibles porque están ocupadas. Moverlo a la casilla A5 provocaría que el alfil de C4 se moviera a D3. Posteriormente nos jugarían un B4 y perderíamos el caballo. Llevarlo a D8 es una buena opción, pero si analizamos a dónde lo podemos mover posteriormente, vemos que está atrapado por nuestras piezas y gastaríamos más turnos en ponerlo en juego. Finalmente, la casilla B8 es una jugada que nos permitiría poder mover el caballo a A6, y aunque no es recomendable llevar a un caballo a las orillas del tablero, es la mejor opción para ponerlo en juego rápidamente, que no es sinónimo que a la siguiente jugada vamos a jugar caballo A6, sino que solo estamos pensando en poner en nuestras piezas en juego rápidamente. Esto basado en los principios de la apertura y es lo que Sultan Beyf realiza en la partida. Nuevamente les pregunto como en el video anterior, si se están dando cuenta cómo no hay un gran cálculo en la apertura, solo nos estamos basando en los principios de esta. Yo sé que a lo mejor me pueden decir, oye, ¿y por qué no nos dan los principios de la apertura y se acabó? Ya hice un video hablando del tema, se llama Curso de Ajedrez para Aficionados parte 2, Aperturas y Defensas, pero lo que requiero es que observen cómo estos principios se aplican en distintas partidas y así ir avanzando gradualmente en el nivel de dificultad, ya que si les pongo una partida de grandes maestros donde realizan jugadas que rompen los principios de la apertura con objetivos en específico, muy probablemente los confunda. Es necesario ir avanzando de poco en poco. Cuando llegue el momento y si siguen viendo esta serie de videos, se darán cuenta que habrán mejorado en algo. Continuando con la partida, Liobarsky jugó alfil de 3 para proteger el peón de E4, pero esta jugada provoca que las blancas rompan otro principio de apertura, que es no mover dos veces una pieza. Una alternativa era mover el caballo a D2. ¿Por qué caballo a D2? Porque desarrollas otra pieza que lucha por el centro del tablero y a la vez defiende el peón de E4. Y si me preguntas, ¿qué no importa que el caballo se interponga en el desarrollo del alfil de C1? Sí importa, pero si recuerdan el D5 que jugaron las blancas, fue prematuro. Liobarsky tenía que jugar algo que le hubiera beneficiado en su apertura. En lugar del D5, era ideal un B4. La razón de esto es que permite que tanto el caballo de B1 como el alfil de C1 tengan más casillas para desarrollarse, porque si dos piezas tienen el mismo camino para desarrollarse, teóricamente y tarde o temprano se estorbarían, y a la vez limitan el alcance del alfil de B6 y el caballo de C6. Y en efecto, aunque esta jugada no es de desarrollo, sí que permite que las piezas blancas tengan mayor movilidad. Para los que pensaron que B4 permitía la captura de caballo por E4, vendría torre E1, y si el caballo se retira a F6, vendría caballo por E5 amenazando la clavada de la dama. Si el rey se enroca, vendría caballo por C6 y ganas pieza. De hecho, si lo deseas analizar por tu parte, en cualquier variante ganarías pieza. Hay distintas jugadas, pero para no complicarnos en cálculos profundos, capturamos la pieza. Si siempre al principio de una partida mantenemos una evaluación posicional, no tendrás que calcular tanto en apertura. Regresando a la posición y retomando el tema, estas pequeñas imprecisiones de las blancas provocan que puedan ser castigadas, no inmediatamente, porque no hay nada que capturar ahorita, pero si se continúa con apertura se va a notar la diferencia. Después del alfil D3 de las blancas, Sultan Beyf jugó D6, que permite que el alfil de C8 tenga libertad para desarrollarse en algún momento. Las blancas jugaron H3, con la idea de que iba a venir el alfil de C8 a clavar el caballo de F3, pero nadie sabe si Sultan Beyf iba a jugar alfil G4 realmente, ya que, si observan, H3 provoca que el alfil de C8 ataque directamente a uno de los peones del enroque sin necesidad de moverse. Incluso puede dar ideas de sacrificarlo un poco más adelante a cambio de que se abra el enroque blanco, porque en parte, si se dan cuenta, tampoco el alfil de C8 tiene una casilla donde situarse para luchar por el centro del tablero. Aquí Sultan Beyf jugó H6
F6. ¿Por qué H6? Si analizamos la posición con Stockfish, representará que hay mejores jugadas. Sin embargo, no se olviden que Stockfish es un analizador que tiene 3200 de elo, y el campeón del mundo puede ganarle. Recuerden que vamos de poco en poquito, todo a su tiempo. Ahora bien, la razón de realizar esta jugada es que está basada en experiencia y evaluación posicional. ¿Cómo es esto? Les explico el plan de Sultan Bey. Si se dan cuenta, los dos alfiles de piezas negras atacan el enroque enemigo directamente, porque no hay ninguna pieza que se interponga en el camino de estos dos alfiles. Por otro lado, tanto la dama como el caballo de F6 se pueden incorporar fácilmente a un ataque. Además, el rey negro no está enrocado, y lo más gratificante es que las blancas no han desarrollado a la mitad de sus piezas. Aquí la intuición y la experiencia juegan un papel muy importante. Si vieron el video pasado, podrán darse cuenta de que la posición de cierta manera se parece, y a la vez Sultan Bey observa que no le puede dar un jaque que lo podría molestar. La idea de jugar H6 es jugar un G5 y empezar a atacar el enroque corto blanco, y es lo que hace, se lanza al ataque. Aparentemente Lyubarsky pensó que el jugador de piezas negras se enrocaría, y por esa razón replicó la jugada de su bando. Y aquí quiero hacer una observación, y es que si ustedes mueven un peón del enroque, preferentemente tiene que ser para atacar una pieza, no para defenderse. Si no me creen, con el tiempo veremos que esto aplica así. Solo sigan viendo esta serie de videos. Así que jugó dame 2, desarrollando una pieza, una jugada que con el planteamiento que les mencioné suena muy lógica del lado de las piezas blancas, ¿verdad? Porque en sí la jugada dame 2 no amenaza nada, porque aunque visualmente las piezas negras lucen algo apretadas y las blancas gozan de un mayor espacio, la verdad es que por su poco desarrollo de juego, de cierta manera también lucen algo apretadas. Para sorpresa de Lyubarsky, Sultan Bey jugó G5. En este momento fue cuando Lyubarsky se da cuenta de las intenciones de las piezas negras y juega caballo H2 para detener el avance del peón a G4. Sorprendentemente continuó G4, sacrificando un peón. Aquí las piezas blancas capturaron al peón con la pieza de H3. Ahora les pregunto, ¿cuántas piezas defienden el peón de G4? Exacto, solo 2. Ahora, ¿cuántas piezas atacan al peón de G4? Exacto, también 2. Y la última pregunta, ¿existe una manera de que las piezas negras puedan atacar al peón de G4 con una pieza más? Sí, llevando la torre a G8, que es lo que hace Sultan Bey en la partida. Para los que pensaron que jugar F3 era una opción, pues no lo es, porque el peón de F2 está clavado, así que la columna G está destinada a abrirse, y las piezas blancas no pueden hacer algo para evitarlo. ¿Se dieron cuenta del análisis? Se los explico nuevamente. Vamos a agregarle un poquito de cálculo y evaluación posicional. Vamos a meternos en la mente de Sultan Bey y observemos su pensamiento. Si sacrifico el peón de G5 a G4 y me lo captura con caballo, recapturaría con el caballo porque libera la diagonal para que mi dama se pueda incorporar fácilmente al ataque. Capturar con el alfil no me agrada tanto, porque no libera el camino de mi dama, así que capturaré con el caballo, y a la recaptura jugaría torre G8, y el peón de G4 caería, ya que no puede jugar F3 porque mi alfil está clavando al rey blanco. Por otro lado, si me captura con el peón de H, juego torre G8, y de igual manera recupero el peón y la posición del enroque se ha abierto. Si me juega G5, capturaría al peón con el de H y al final se abre cualquier columna, sea la de G o la columna H. Y si no me captura y realizo otra jugada, pues capturo el peón de H y mi torre en G8 impactará fuertemente en el rey. Al final recupero un peón, que no es cualquier peón, es uno de los que defiende al rey. Lo voy a sacrificar. Les repito nuevamente, algunas de estas jugadas no es que hayan sido malas, sino que la intuición y el análisis posicional de cada jugador es lo que provoca estos movimientos. Aquí no hay mucho cálculo si se dan cuenta, solo que Sultan Bey era un mejor estratega. Continuando con la partida, Lyubarsky jugó alfil por H6, y no es que sea criticón, pero el enroque corto está en peligro, y aunque esta jugada desarrolla una pieza capturando, la verdad es que a estas alturas lo que importa más es que las piezas blancas se preocupen más por el resguardo del rey. Por ende, Sultan Bey se da cuenta de esto y analiza que es momento de ir con todo y realizar la jugada caballo por G4, amenazando al alfil de H6, ya que si realizamos un breve cálculo, si las blancas jugaran caballo por G4, vendría alfil por G4 molestando a la dama, y cuando la dama se retire jugar alfil F3, con la amenaza de que la torre entrará con todo, y si las blancas jugaran G3, la torre capturaría en G3, que no se puede capturar porque el peón de F2 está clavado por el alfil, y a
rey h2 o rey h1, dama h4 sería jaque mate. Es por esa razón que Lyubarsky juega alfil d3, con la intención de quitar la clavada del alfil de b6. Sin embargo, ahora la posición ha cambiado totalmente a favor de las piezas negras, porque si nada más se iba a abrir una columna, ahora tanto la columna G como la de H se abrieron. Por esta razón es que Sultan Bey quita su caballo y lo hace de la mejor manera, y juega caballo por h2. ¿Por qué no capturar el alfil de e3? Porque esta captura permite que las blancas jueguen f por e3 y tenga una vía de escape el rey. Si tentamos a las blancas a llevar a su rey donde sea más vulnerable, es lo que conviene, por eso es mejor jugar caballo por h2. Lyubarsky se da cuenta que tiene una pieza de menos y no le queda otra jugada que lo haga recuperar pieza. Por lógica juega rey por h2, pero aquí ya es donde se desmorona todo para las blancas y Sultan Bey realiza el movimiento dama h4 jaque. Única de las piezas blancas es rey g1 y las piezas negras finalizan la partida con dama h3 amenazando mate inevitable, ya que si las blancas intentaran jugar f3 o f4 para intentar darle una vía de escape a su rey, vendría alfil por e3 y el rey está encerrado. Única jugada sería dama por e3 y pueden dar mate tanto con la torre con la dama en g2. Por otro lado, si las blancas jugaran g3 o g4, vendría torre h8 y a un f3 o f4 para tratar de darle un respiro al rey, vendría alfil por e3 y si la dama captura o se interpone en el jaque del alfil, vendría dama h2 mate y si la torre es la que se interpone, vendría dama h1 jaque mate. En conclusión, hoy avanzamos un poquito más porque no solo vimos la evaluación posicional y la intuición, también vimos un poco de táctica y cálculo. Si congeniamos lo del video pasado con lo aprendido desde ahorita, ya sabemos qué es estrategia. Así que, si te preguntan qué es la estrategia en el ajedrez, puedes responder que es la intuición, evaluación posicional, táctica y cálculo, que conforme vaya avanzando con estos videos, veremos cada vez a mayor profundidad cada uno de los temas y los que faltan. Pero bueno, esto ha sido todo el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido o te haya servido de algo. Si quieres recomendar un tema para un próximo video, escríbelo en la caja de comentarios. Por otro lado, si quieres recibir una notificación cada vez que suba un nuevo contenido, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chao y hasta la próxima.